A continuación tendremos la conferencia Mediación y reparación de comunidades y personas afectadas por incidentes ambientales. Esta es la presentación de un caso sobre negociación empresarial y que estará a cargo del doctor Santiago Montt. El doctor Montt actualmente ostenta el cargo de vicepresidente de BHP Billiton en Brasil. El doctor Montt es abogado de la Universidad de Chile, cuenta con máster en Derecho y doctorado de Yale University, máster en Políticas Públicas y Económicas de Princeton University y es académico de la Universidad de Chile. Le damos la bienvenida, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, un placer estar acá. Mis agradecimientos al centro, a su director, don Mauricio González, vicepresidenta Ángela Vélez y también por la ayuda aquí Adriana y por toda la organización. Muchas gracias. Yo creo que antes de partir es importante notar que por un motivo u otro, todos los que estamos aquí presentes estamos disconformes con el litigio, ¿no? El litigio, hay una pregunta básica, ¿cómo el litigio que inventaron los romanos hace 3000 años, cómo seguimos haciendo lo mismo? Por distintos motivos, ¿cómo tanta innovación, tanto cambio y seguimos sometidos a este método que si bien tiene legitimidad, y vamos a hablar de esa palabra durante esta presentación, tiene la legitimidad de poder cerrar, por otro lado tiene otras tantas insatisfacciones, ¿no? Y esas insatisfacciones me imagino que por distintas razones nos reúnen. Yo no soy un experto en la mediación, lo que les voy a presentar hoy es una historia de lo que nos ha tocado trabajar en los últimos años y medio. Entonces, una historia más bien de un caso puntual y de nuestro trabajo en un caso puntual y de nuestra insatisfacción con el litigio en un caso puntual y el intento de usar la mediación a escala mayor para solucionar un conflicto derivado de un desastre ambiental. Y esa es la presentación, ¿no? El programa PIM, Programa de Indemnización Mediada de la Fundación Renova. Y ahí hay una foto. Esto tiene que ver con el desastre ambiental que ocurrió el 5 de noviembre de 2015, en que a la empresa Samarco, que es un joint venture que es mitad de la empresa brasilera Vale y mitad de BHP, la empresa en que yo trabajo, se le rompió un tranque de relave y se liberaron aproximadamente 40 millones de metros cúbicos de relave que fueron a dar a un río, que ya vamos a mostrar imágenes, pero aquí pueden ver una foto tomada por mí, de hecho, me gusta la fotografía, en que pueden ver, ¿no?, la marca por donde pasó el... Voy a hablar de dos cosas hoy, un poco el contexto del accidente para que se entienda el ejercicio y el esfuerzo que estamos haciendo por utilizar la mediación, y enseguida vamos a hablar en concreto del programa PIM, este es el programa específico de mediación. Vamos con el contexto. Aquí pueden ver una representación del territorio. La tragedia ocurrió en la operación misma de en el lugar donde está la operación minera de la empresa Samarco, y este accidente lamentablemente le produjo el fallecimiento de 19 personas y impactos a lo largo de 650, un poco más de 650 kilómetros red de río en dos estados del Brasil, el estado de Minas Gerais y el estado de Espíritu Santo. Son diversos municipios, básicamente 41 impactados. Los relaves, el impacto más grande se produjo en los primeros 100 kilómetros en que hubo un impacto mecánico, o sea, el volumen lamentablemente produjo un impacto mecánico sobre el fondo del valle y se detuvo en una represa hidroeléctrica y que tiene hoy más o menos acumulado de ahí hacia arriba 20 millones y de ahí hacia adelante ya no es impacto mecánico, sino que es simplemente dilución sobre el río y no obstante lo cual esa dilución significa que llegaron más o menos 20 millones de metros cúbicos de relaves al mar. Como ustedes se pueden imaginar, estamos hablando de un desastre de proporciones mayores y vamos a hablar de la parte, esencialmente de la parte humana. La parte ambiental podemos dejarla para otra presentación. Pero vamos a hablar de la parte humana y un aspecto de la parte socioeconómica que es el intento, el esfuerzo por hacer un programa de mediación de llegar a todas las personas. Algunas referencias generales a los impactos: 19 personas perdieron la vida, 700 personas perdieron sus hogares,
2.200 hectáreas impactadas, ¿no? Hectáreas de producción agrícola, 300 productores rurales impactados, un impacto significativo en infraestructura pública y privada, especialmente los primeros 100 kilómetros, 7.500 pescadores quedaron imposibilitados de pescar y cortos de agua en más de 10 ciudades por un periodo que en general fue entre 5 y 10 días, ¿no? Esa es una visión rápida de los impactos. Nosotros, las tres empresas, Samarco, el joint venture con sus dos accionistas, Vale y BHP, tuvimos inmediatamente la motivación de dar una solución íntegra y total al problema, y eso nos llevó a firmar un acuerdo con el gobierno del Brasil. Este acuerdo se cerró el 2 de marzo de 2016, fue un acuerdo muy rápido, o sea, en ese sentido es algo que vale la pena notar. En solo 3 meses después del accidente fuimos capaces de ponernos de acuerdo con el gobierno en generar un acuerdo marco, no un acuerdo con soluciones, porque el entender el calibre del problema toma un tiempo bastante largo, pero sí ser capaces de generar un acuerdo marco que contempla 42 programas que solo fueron delineados en ese acuerdo, pero que iban a ser y son actualmente implementados mediante un sistema de gobernanza público-privado. Y también vamos a hablar enseguida algo de eso. Pero este acuerdo, que fue un acuerdo con el Estado, y los estados también de Minas Gerais, Espíritu Santo, y con las distintas agencias, especialmente ambientales. Fue un acuerdo nuevamente celebrado con el Estado y con las agencias ambientales y las agencias sociales, incluyendo agencias indígenas y de pueblos originarios, porque también los hay afectados. Dio espacio a la creación de una fundación. De alguna manera, un aspecto fundamental de este acuerdo fue las empresas crearon una fundación autónoma, que iba a ser la encargada de diseñar y someter a aprobación del Estado y de un cuerpo interfederativo que se creó en el Brasil específicamente, que se llama el Comité Interfederativo, someter a aprobación y revisión de este cuerpo interfederativo cada uno de estos programas. Muy bien. Entonces, básicamente, y de nuevo parte de este contexto, se creó una fundación. Esta fundación está en permanente diálogo de gobernanza con un cuerpo interfederativo, de manera que esta fundación autónoma diseña y ejecuta, sometido al monitoreo y aprobación de cada uno de estos programas por este cuerpo interfederativo. Enseguida se utilizó como medida alternativa de solución de conflictos la creación de un panel permanente, un poco esto se hace mucho en contratos de construcción, es uno de los modelos también de solución de controversias, tener un panel permanente de apoyo, y se está hoy día creando de la IUCN un panel independiente también para apoyar la implementación de los distintos programas. 3 ejes que se cubren básicamente en todos estos 42 programas que tienen que ver con registro, indemnización, educación, cultura, salud y bienestar, comunidades indígenas y tradicionales, desarrollo económico, diálogo. En la parte más bien ambiental, el uso de la tierra, limpieza, manejo de agua, el manejo de los relaves que quedaron en el territorio, biodiversidad, ayuda animal, innovación. Después también la parte de reconstrucción, la parte más de ingeniería civil, digamos, ahí pueden ver reconstrucción, hay un par de 3 comunidades que hay que relocalizarlas, infraestructura urbana y caminos, contención de relaves y tratamiento de agua y efluente. De manera que lo que estamos hablando ahora es solo una de los 42 ejes o programas de todo un ejercicio mucho más amplio de reparación y compensación ambiental y socioeconómica. Vamos entonces, ahora, antes de pasar al punto del programa PIM en particular, ¿cuáles son los grandes desafíos de una tragedia como esta? El gran desafío es cómo crear institucionalidad para ser capaces de diseñar e implementar y monitorear un programa de remediación de este calibre. Ningún Estado, prácticamente ningún Estado está preparado, sus instituciones están preparadas para recibir un problema de esta magnitud. Hablando de conflicto y solución de conflicto, este es un conflicto que tiene una dimensión que es mayor que el calibre para el cual están preparadas las instituciones.
de manera que se genera un problema de una dimensión que exige creatividad, exige capacidad de pensar distinto, de manera de poder generar un espacio que permita diseñar, aprobar, implementar, monitorear. Es un espacio verdaderamente de política pública. El proceso legal, esto es obvio decirlo, pero en la práctica no es nada de obvio, el proceso legal no es la respuesta. Es imposible generar solución a un problema de esta magnitud, de esta complejidad, vía el proceso legal. El litigio, y aquí la primera insatisfacción con el litigio no tiene la capacidad de poder dar soluciones a problemas complejos, ¿no? Y a problemas sociales de esta envergadura. Licencia social, desde el punto de vista de las empresas, este es un concepto fundamental para nosotros como empresas, que tiene que ver con que la legalidad no lo es todo, nuestra relación con el territorio, con las comunidades es mucho más compleja y tenemos que tener un grado de legitimidad y de aceptabilidad razonable en los entornos y en los países y los estados en los cuales trabajamos, ¿no? Y como ustedes se pueden imaginar, la generación de un conflicto de esta magnitud es un problema grave para la empresa misma, como el concepto mismo de empresa, en el mediano y largo plazo. Entonces, por eso, si ustedes dicen, hay un interés esencial de las tres empresas en poder dar una solución real para poder seriamente decir a la sociedad los problemas que se generan, que no fueron posibles de ser percibidos a tiempo, sí son solucionados de una manera apropiada. A nivel legal, y esto tiene que ver con un punto que tampoco voy a tratar aquí, pero es en la ausencia de negligencia o dolo criminal. Este es un incidente que ocurrió por causas complejas, que no tienen que ver con culpas, ni ahorros, ni nada semejante. Esto, como cuando se cae un avión, son una serie de errores complejos que se alinean y que nadie es capaz de percibir con anticipación, incluso teniendo las mejores prácticas como se tenían acá, con un cuerpo de ingenieros internacionales, PhD, que revisaba esto cada cierto tiempo, pero no vamos a entrar en eso. El punto, eso sí, y aquí vamos a lo siguiente, es cómo generar un mecanismo que permita tener una remediación rápida, efectiva y justa, y por el lado de la justicia de las empresas, es cómo evitar que eso tampoco se transforme en un mecanismo de aprovechamiento, ¿no es cierto? Es cómo lograr un justo, incluso un justo generoso, pero no un espacio en que signifique que se puede aprovechar de la situación, ¿no? Es lograr un equilibrio razonable, un equilibrio justo, incluso justo generoso. Uso de la mediación y desastres masivos. Cuando recién ocurrió esto y empezamos a pensar este problema, nos dimos cuenta que ya existe una práctica interesante a nivel internacional en el uso de la mediación. Ocurrió en el caso de Deepwater Horizon, también en el caso reciente de General Motors, que tuvieron un problema con unas llaves. El profesor Feinberg de Estados Unidos se ha transformado en una figura principal en este ámbito, en la mediación de grandes conflictos generalizados. Él también lideró los procesos relacionados a September 11 en Estados Unidos. Y también los accidentes aéreos, curiosamente, también tienen una práctica ya más conocida del uso de la mediación para solucionar los problemas con las familias de los pasajeros. Entonces, esto nos sirvió de alguna manera de precedente, ¿no?, de cómo enfrentar este problema. Vamos entonces ahora con este contexto, ¿no es cierto?, un problema grande, un problema gigante, cómo creamos un mecanismo de mediación que permita llegar con una solución rápida, eficiente y justa a todas las personas. Ese es el programa PIM. Entonces, en este acuerdo se estableció este programa, que lo empezamos a trabajar básicamente 1 o 2 semanas después del accidente. Fue uno de los 42 programas que introducimos en el acuerdo con el Estado brasilero. Vamos ahora a la realidad, como estaban conversando los panelistas anteriores. ¿Cuál es la tipología del daño? La tipología del daño se puede resumir de alguna manera en estas dos categorías que tienen que ver con la zona 1, donde ocurrió el impacto mecánico del que hablábamos, y aquí existe un grupo de personas impactadas físicamente por los relaves, o sea, relaves que se introdujeron en las casas, en las ciudades, 3 comunidades que fueron realmente devastadas lamentablemente por el impacto del relave, y luego, después de la hidroeléctrica, de la que les mencionaba, que está más o menos en el kilómetro 100, por ahí,
es daños que tienen que ver ya no con impactos físicos, sino con impactos que tienen que ver que el río, dado el cambio que produjo el relave en el río no es tóxico, pero sí la gran cantidad de barro que significó poner en el río, significó alterar la actividad laboral de un montón de personas. Y en tercer lugar, y vamos a hablar también, están las ciudades que fueron afectadas por cortes de agua entre 5 y 10 días y el daño moral que produjo a los habitantes de esa ciudad no tener agua entre 5 y 10 días. Ese es en resumen, de alguna manera, los daños por región 1, la parte física más compleja, y región 2, inviabilización de la actividad laboral y daños por corte de agua. Ese es Ahora, en términos de qué actividades vamos a hablar enseguida, pero no tenemos otras slides enseguida. Entonces, desafíos básicos ahora a nivel de personas. Nuevamente, la misma conclusión con la que partimos. El litigio no es el mecanismo que sirve para dar solución a personas impactadas en un incidente ambiental, en una tragedia ambiental de esta magnitud. No solo en la solución global, sino que en la solución individual de las personas. Esa es una conclusión que nosotros como empresas encargadas de generar esta solución lo tuvimos claro desde el día 1. No sirve para generar una indemnización rápida, justa y efectiva a las personas impactadas. Y peor aún, los tribunales son parte de los impactados. Entonces ustedes tienen tribunales a lo largo del río que tenían una frecuencia de litigios, qué sé yo, por decirles algo, de 1000 por año, de repente recibieron 3000 en un mes. Entonces ese juez y ese personal de ese tribunal ahora de alguna manera también son impactados. Y el respuesta de los tribunales, principalmente estatales, es la exigencia de métodos alternativos al litigio para solucionar el problema de los tribunales también. Entonces el litigio no es una solución para los intervinientes, tampoco lo es para los tribunales. Es una observación interesante. Grandes preguntas que uno se hace al principio es cómo definir proceso justo, cómo definir cuantías justas, cómo evitar el fraude en la industria del litigio, los errores tipo 1 y tipo 2, ustedes saben que estadísticamente hay un trade-off entre errores tipo 1 y tipo 2, o sea, cómo asegurar que no haya fraude, pero no al costo de hacer que no reciban indemnización personas que sí debieron recibir. Entonces, la calibración de los errores tipo 1 y tipo 2 siempre es algo complejo. Y total de la población impactada, para que tengan una orden de magnitud, alrededor de 450.000 personas, de la cual más o menos 400.000 son por daños de agua, daño moral por no tener agua. El resto son daños más complejos. Nuestra priorización inicial fue concentrarnos en la zona 1. La zona 1 era la más impactada por el efecto físico del que hablábamos recién y dejar la zona 2 para una fase posterior. Lamentablemente no fue posible. ¿Por qué? Porque en un conflicto de esta magnitud la complejidad institucional, político-comunitaria es enorme. Brasil es un país complejo institucionalmente con varios niveles, con Ministerio Público y Gobierno, y realmente fue imposible generar esta solución en la zona 1, lo cual nos forzó a partir por la zona 2, nos forzó a invertir de alguna manera, a partir por los casos políticamente menos sensibles y construir confianzas desde ellos hacia arriba, y no al revés. Eso es un aprendizaje que uno, por la intención y el esfuerzo estaba en esa zona 1, más no fue posible. No fue permitido y nos ha obligado a generar la credibilidad y la legitimidad del sistema a partir de los casos menos sensibles. Aquí tienen alguna noción a nivel de familias, son 14.000 más o menos las familias impactadas en la zona 1 y se borró el número ahí, que son alrededor de 40.000 familias que son por daño de agua. Ahí tienen más o menos una proporción de pescadores, productores rurales, sector turismo, areiros, son un antiguo oficio en Brasil que extraen arena desde el río. Son pequeños negocios. Ahí están los municipios. Línea de tiempo, partimos del pensamiento, las reflexiones iniciales inmediatamente después del accidente y el sistema partió más o menos en octubre, noviembre de 2016.
Ahí partimos con la fase del agua, en la zona 2, y ahora en julio estamos partiendo ya con daños generales, con la zona 1 y con profesiones y oficios en la zona 2 que también fueron impactados. Tenemos Fundación Renova, que maneja y administra este programa, tiene 30 oficinas ya creadas, 30 oficinas de mediación a lo largo del valle, con más de 600 empleados dedicados a este programa, incluyendo más de 60 mediadores que están concentrados en la solución del problema. Ahí tienen un poco la arquitectura de algunas de las oficinas, este es un proceso de mediación en masa, podemos llamarlo así. Hay que lograr llegar rápidamente a 450.000 personas, eso requiere un esfuerzo logístico importante. Ahí tienen una fotografía de una de las oficinas, un caso más real que el esbozo de arquitectura. Y como les explicaba, tuvimos que dividir el programa en 2 subprogramas, por llamarlo de alguna manera. El de daños de agua, que más que un programa de mediación es como un programa de claim, de manejo de claims. ¿Por qué? Porque este es un caso en que los afectados solo tuvieron un daño, el daño moral derivado de no tener agua potable, por entre 5 y 10 días, dependiendo de las ciudades. Entonces, en este caso, después de mucha consulta, mucha discusión y participación, se decidió un monto alrededor de 1.000 reales, o sea, 300 y tantos dólares, y se decidió por ese monto y se ofreció ese monto a la comunidad en este proceso de mediación, que en realidad es más bien, como decía, un claim management, y que ha sido implementado de manera ya más o menos va a llevar un año, con mucho éxito según vamos a ver. Este programa, alrededor solamente de un 15 o un 30% de los usuarios utiliza abogados. El principal riesgo acá ha sido el litigio masivo, es aquí donde hemos tenido los problemas con tribunales, como explicaba recién. Y también en ese marco con los tribunales se celebró un convenio para generar un programa paralelo a PIM, que se llama PAA, que es un programa con los tribunales, que es solo para atender vía mediación, vía conciliación, en ese caso para ser preciso con el vocabulario hoy, para usar conciliación para intentar cerrar las acciones que ya llegaron a tribunales, ¿no? Versus este otro sistema, que es un sistema en la mayoría de los casos que es previo a cualquier acción. Ahora, otro gran riesgo nuevamente es el fraude. ¿Cómo comprueba usted que las personas que están llegando a tocar la puerta efectivamente son residentes de alguna de las ciudades? Y como siempre, y esto es lo que lamentablemente se llama el environmental justice, lamentablemente muchos de estos impactos siempre ocurren en las poblaciones más vulnerables, es un hecho lamentable. De manera que la informalidad también hace más difícil la efectividad del proceso, pero tampoco significa que el sistema puede ser meramente formal, porque si fuera meramente formal dejaría de llegar precisamente a aquellos que más requieren de ser indemnizados, ¿no? Eso ha sido algunos de las dificultades. En números ya llevamos 200.000 casos atendidos de personas que sufrieron daño de agua. La meta es llegar a 400.000, o sea, significa que ya pasamos la mitad, más o menos. Hay 205.000 propuestas ya aceptadas, estos son datos hasta el 9 de agosto, hace una semana atrás, 2 semanas atrás, y ya hay 100.000 personas que recibieron pago mediante un sistema de tarjeta electrónica, no de crédito, una tarjeta de débito. O sea, los números, como ustedes pueden ver, indican que esta parte del programa ha tenido legitimidad, ha sido aceptado, la población ha respondido bien. Son 300 y fracción dólares por no tener agua por persona, entre 5 y 10 días. Entonces, lo consideramos siempre una propuesta generosa, no una propuesta, digamos, no generosa. Vamos ahora a la parte más difícil y a la parte que es propiamente de conciliación, que es el PIM de daños generales. Este subprograma recién, por las razones que he explicado recién lo hemos podido implementar, yo digo nosotros porque
La verdad es Fundación Renova, que es autónoma, pero este fue un programa en que los abogados de las empresas en el momento inicial tuvimos un rol muy fundamental y por ende lo seguimos sintiendo como propio, ¿no? Tenemos una paternidad moral. Pero es un programa que hoy se administra de manera autónoma por Renova, pero permítanme usar el nosotros por el esfuerzo que pusimos en el diseño y en su implementación. Este es un programa mucho más complejo que el de agua, ¿no es cierto? Porque este es un programa que incluye un proceso más complejo, vamos a ver enseguida, montos totales mucho más complejos, se va a pagar a nivel individual y a nivel agregado más dinero que en el anterior. Hay diversidad de daños, en el otro solo se paga daño moral, acá se paga daño emergente y lucro cesante también. Es muy activo en mediación, el otro programa, como vimos, era un programa que era más mecánico, de alguna manera, y hay complejidades como delimitación de daño directo, ¿no es cierto? Que eso hace que en una situación como esta sea muy difícil delimitar y definir el daño. Otro punto crucial acá es la consulta y la participación. Como es un programa masivo, de alguna manera hay un espacio de consulta y participación que también quita un poco de relevancia a la mediación. ¿Por qué? Y esto es bien interesante, porque usted necesita que un programa como esto sea igualitario. No puede a un pescador pagarle A y a otro pescador pagarle B. Porque en los seres humanos la igualdad, si usted rompe la igualdad, puede generar más conflictos de los que está tratando de solucionar. Entonces, el dar con un criterio igualitario es fundamental. Entonces, eso ha exigido generar una matriz de daños, que no es absoluta, pero sí es una referencia fundamental, es crear una matriz de daños que ha tenido que ser consultada con instituciones públicas, con las defensorías públicas y también con las comunidades afectadas antes de poder implementar el programa de mediación. O sea, de alguna manera el mediador entra en un espacio en que ya tiene parte del trabajo, tiene una ayuda en una matriz que ya tiene un cierto grado de legitimidad y aprobación por haber pasado por este proceso de participación y diálogo. Y ya mencionamos que comenzamos en julio. En términos de proceso, acá tenemos un proceso muy rápido, básicamente es comprobación de domicilio y pago de los 1.000 reales. Acá es un proceso mucho más largo, con mucho más fases, que sigue más de cerca los mecanismos tradicionales de mediación y los procesos tradicionales de mediación, que no pueden ser rápidos, ¿no es cierto? Tampoco pueden ser eternos, pero no puede ser rápido porque hay un espacio para la generación de confianza y el cierre real de las dificultades que obviamente no se logra en un proceso de esas características, ¿no? Ahí ustedes tienen la letra quedó un poco pequeña, me van a perdonar, pero esta es la categoría que vale la pena ver, los tipos de personas afectadas en su propiedad o en sus negocios. Esto es afectación física, ¿no es cierto? Que el barro entró dentro de sus casas, después tienen, aquí yo soy víctima de mi propio diseño, yo no leo, ¿no? Pero tienen, perfecto, muchas gracias, pescadores, agricultores, en fin, diversas categorías, y las categorías de daños básicamente tienen que ver con daño emergente, lucro cesante y daño moral. O sea, aquí no se ha excluido ninguna categoría, aquí no se está intentando reducir o achicar ninguna indemnización debida. El objetivo es dar con una indemnización justa, conforme a derecho, como lo haría un tribunal después de 10 años de litigación, esa sentencia bien definida, de manera apropiada, conforme a derecho. ¿Cuál es el espacio de la mediación? Aquí tienen ustedes las distintas fases. Hay una fase inicial de agendamiento en que el mediador toma contacto con el impactado. Después hay una fase de esclarecimiento de preparación en que el mediador presenta el programa, esclarece dudas, revisa daños e ingresa formalmente a la persona al sistema. Después hay una fase de esclarecimiento en que se trabajan las preguntas, las dudas y se gerencian, es una palabra que dejé ahí del portugués, una linda palabra, ¿no? Gerencia expectativas, y en esta mayor o menor actividad que tiene que tener el mediador, aquí gerencia expectativas, y
Después hay una fase de propuesta en que el mediador garantiza claridad en la exposición y comprensión completa por parte del impactado y aprovecha la oportunidad para esclarecer dudas, y finalmente una fase de cierre del acuerdo. Antes de las conclusiones, como les decía, este sistema recién estamos partiendo, partimos en julio, partimos por la punta del río, al final donde llega el mar. Ahí en esa zona existen pequeños negocios, dueños de posadas, como gustan decir en Brasil. Posadas son pequeños hoteles afectados que obviamente con el impacto no tuvieron afluencia de clientes de ningún tipo, y estamos partiendo también con pescadores, diálogo con los pescadores, diálogo con las federaciones, con la idea de nuevamente en este espacio previo de consulta y participación garantizar apoyos que permitan que el programa fluya de una manera rápida, efectiva y justa. Conclusiones. Tengo cuatro niveles de conclusiones. Las primeras de abogado, de justicia. Como les decía, nuestro interés como empresa, tan pronto ocurrió este evento, es decir, cómo vamos a generar un sistema que permita dar una solución rápida, eficiente y justa a las personas, donde el litigio no es la solución y donde obviamente hay que pensar en la mediación, hay que pensar en mecanismos alternativos, y mecanismos alternativos en masa además, porque estamos hablando de casi 500.000 de personas, que permita dar con este remedio. Al mismo tiempo, obviamente, y no vamos a decir lo contrario, tenemos un objetivo que es evitar el aprovechamiento, ¿cierto? Evitar el fraude, evitar montos excesivos, sino que dar con un justo, y dar con un justo sin fraude y sin exceso. Enseguida están consideraciones de eficiencia. Esto también es interesante en grandes situaciones como esta. Todavía si ustedes leen la prensa en Brasil, van a leer diariamente los titulares: las empresas no hacen nada, nada está pasando, no hay ninguna remediación. Ustedes pueden ver la magnitud de este programa, lo que significa un programa inédito probablemente en Latinoamérica en términos del tamaño del esfuerzo de mediación que se está haciendo para solucionar este problema. Pero cuando las empresas participan en eventos como estos, tienen que ser humildes, tienen que saber esperar, tienen que saber entender que hay tiempos, ¿no? Y trabajar y hacer las cosas bien para intentar dar con una solución, porque eventualmente en 1, 2 o 3 años más el valor de este programa va a ser reconocido de manera más general, ¿no? No todavía, y nosotros tenemos paciencia, sabemos que por estar involucrados en este accidente, en este incidente, tenemos que ser pacientes. Pero en incidentes ambientales de esta magnitud, la complejidad institucional es infinita, ¿no? Es infinita, y eso nuevamente toma tiempo. Después, algunas observaciones también de participación y consulta. ¿Y por qué los pongo estos tres? Yo, de las pocas cosas que aprendí de todos los estudios de posgrado que hice, es un principio que decía mi profesor de Derecho Administrativo. Yo soy profesor de Derecho Administrativo también. Y es que existe lo que él llamaba la conservación de la accountability. En principio, así como la conservación de la energía, él llamaba la conservación de la accountability. Y él dice hay 3 tipos de accountability: el del derecho, ¿no? La protección de derechos; el de la eficiencia, los economistas, ¿no? Y la participación, la consulta, la transparencia. Y es importante entender que no se puede tener el máximo de todos ellos, sino que cuando uno quiere avanzar en ciertas direcciones, afecta a las demás. Y eso es algo que es muy importante tenerlo presente. Obviamente la participación en la consulta es fundamental, y obviamente eso sí tiene un impacto en generar menos velocidad, dar espacio para tener los diálogos, pero la sociedad, el espacio general no lo comprende, y hay la crítica: bueno, ¿por qué no hacen nada? En 2 años no hacen nada, cuando en el trabajo de campo por generar esas confianzas, ese diálogo es infinito. Finalmente, hay una observación, y esto es una observación académica personal, y viene alguien que se dedica al derecho administrativo,
hay una cierta insatisfacción también respecto a los tribunales y respecto a nuestro rol de abogados. Tribunales, abogados, los abogados sabemos poco de cosas técnicas, sabemos poco de procesos sociales, creemos que sabemos mucho, pero sabemos muy poco. Entonces, el espacio, en mi visión, creo que el espacio está o debe estar mucho más en la administración, que sí tiene personal, que sí tiene las capacidades técnicas, la comprensión política y la legitimidad política. O sea, abrir más espacio para soluciones administrativas que tienen que tener con la administración que con los tribunales y con nosotros los abogados. Lamentablemente es una crítica, un espacio de crítica para nuestra profesión, pero en la medida en que el litigio, la precautoria, al final puede generar más daño que verdadera solución en el esfuerzo por llevar adelante un programa de remediación y compensación que realmente sea pleno, integral y de solución a todos los problemas que son solucionables. Muchas gracias. Entonces, espacio para algunas preguntas. ¿Gobierno ayudó en algún momento determinado para esos recursos que ustedes necesitaban? Los recursos vienen por el momento todos de las empresas, ¿no? Hay conversaciones, pero eso es materia larga, pero hay conversaciones aparte con compañías de seguro. Mientras tanto, es exclusivamente de las empresas. El acuerdo que se celebró con el gobierno incluye remediación total, o sea, remediación misma no se discute, se hace lo que hay que hacer, y se agregaron 4.1 billones de reales en compensación en el sentido técnico compensación, que es fondos que se van a usar en proyectos que no están directamente relacionados con el impacto para dar solución a los espacios no reparables, ¿no es cierto? Entonces, reparación plena y compensación muy generosa. Ese fue y todo eso obviamente de los recursos y financiados por las empresas. Para que tengan una noción, el presupuesto de Fundación Renova de este año entiendo que son, ya no recuerdo, pero es entre 1 y 2 billones de reales. Ese es el orden de magnitud. Son más o menos 3.2, 3.3 reales por dólar. O sea, de aquí dividir por 3. Un poquito. Buenas. ¿Qué porcentaje de los 400.000 damnificados fueron efectivos? ¿Cuál es la efectividad del programa? ¿Cuántos arreglaron y cuántos no arreglaron? El programa partió, ahí vimos, ¿no es cierto?, hace como un año. En ese primer año, o lo que vamos a la fecha, que estaba enfocado en agua, la mitad ya ha aceptado. O sea, la mitad ya se sometió, aceptó. Porque la gran pregunta que uno tiene cuando parte es, ¿va a tener aceptación o no va a tener aceptación? Uno puede hacer el programa y resulta que nadie tocó la puerta, ¿no? Yo creo que como que es un gran reflejo que el programa es generoso, ya 200.000 personas tocaron la puerta y aceptaron la propuesta. Nuestra expectativa es que de aquí a diciembre de este año, la otra mitad lo haga. O sea, que ya, porque aquí hay como grandes procesos numéricos, ¿no? O sea, en la medida en que ya más de la mitad de las personas se sube al carro, la expectativa es que la otra mitad también lo haga y que solo quede un pequeño residuo de intransigentes que terminen en tribunales. Que esos son los intransigentes que no estaban abiertos a la mediación, digamos, ¿no? Bien. Julián Silva, quería hacerle una pregunta en cuanto al procedimiento para llegar a esa mediación. Se establecieron unas cuantías de indemnización que podrían ser discutibles entre la institución que creó el conflicto o la empresa y los afectados. Entonces, ahí ¿cómo se hizo ese procedimiento? Entonces, tenemos temas de procedimiento y temas de cuantía. Temas de procedimiento, trabajamos con uno de los mediadores con más experiencia en mediación colectiva de masa en Brasil, que sigue liderando este proceso dentro de la misma fundación.
se generaron procedimientos que fueron revisados en este diálogo de gobernanza con este cuerpo interfederativo, o sea, todo pasó por la revisión de ese cuerpo, y luego la matriz de daños es una matriz de daños que se hizo en diálogo con la Defensoría Pública, que ha tomado un rol activo, ¿no? La Defensoría Pública Estadual y Federal en Brasil, y también en consulta con organismos federales y estaduales, ¿no? Por ejemplo, en materia de pesca, se ha trabajado con base de datos y con información del Ministerio y validado por el Ministerio. En materia agrícola también, los valores, ciertos valores de temas relacionados con la agricultura, y enseguida, aparte del diálogo con la institucionalidad, el diálogo con los afectados. Entonces, por ejemplo, ahora en esta fase de la pesca, de los pescadores que estamos listos para empezar a implementar, había un diálogo con las federaciones y confederaciones de pescadores, de manera que esos números hayan pasado previo por una validación y una legitimidad de cuerpos intermedios, por llamarlo de alguna manera. Muchísimas gracias.